Recibamos pues con el aplauso peruano fuerte para nuestro doctor. Señor Rector de la Universidad Particular de Chiclayo, doctor Roger Pingo Jara, señor Vicerrector de la Universidad Particular de Chiclayo, Andrés Chuquiruna León, señoras y señores miembros de la delegación y de las delegaciones ecuatoriana y peruana que nos acompañan en este quinto gabinete binacional entre Ecuador y Perú, señores rectores, decanos y profesores universitarios, señores representantes de los medios de comunicación, sobre todo ustedes, queridas y queridos estudiantes de esta universidad, la razón de ser de toda alma mater, de todo centro de educación superior, conciudadanas y conciudadanos de Ecuador, Perú, de la patria grande, por eso los llamamos conciudadanos, somos una misma patria. En primer lugar, mil disculpas por la considerable demora, somos enemigos acérrimos de esa mala costumbre latinoamericana que es la impuntualidad. Pero algunas veces en este oficio realmente es difícil controlar los tiempos, se desfasaron algunos programas, algunas actividades y hemos llegado casi con una hora de retraso. Ya falta lo peor, tenía 2 entrevistas en vivo después de este acto, así que no sé cómo van a hacer los medios de comunicación, a los cuales también les pido anticipadamente las respectivas disculpas. En segundo lugar, muchísimas gracias por este alto honor que recibe el día de hoy, ser nombrado doctor honoris causa de la Universidad Particular de Chiclayo. Honor que lo recibo con mucha humildad, pero también con mucha alegría, porque como se leyó en mi currículum, que con tanta gentileza se dio a conocer, antes de meterme en este lío, pues toda mi vida había transcurrido en academia, 20 años de profesor universitario, media vida estudiando, porque los más inútiles tenemos que estudiar más para aprender algo. Y lo único que me gusta más que enseñar es aprender, así que envidio a muchísimos de ustedes que están en estas aulas nutriéndose de conocimiento. Y permítanme decirles con algo de fachatez que cuando vuelvo a un centro de educación superior, a una universidad, me siento como pez en el agua, me siento en mi ambiente natural. Antes de ser político, y político en el buen sentido de la palabra, y esa es una de las grandes misiones que tenemos. El neoliberalismo, además de destruir nuestros estados, quiso satanizar la política. ¿Qué es la política? La forma consciente en que las sociedades toman sus decisiones, buscar el bien común, el bien público. Se necesita que todos seamos políticos, pero en el buen sentido de la palabra, el servicio, no esa politiquería, la demagogia, el clientelismo, el electoralismo. Algunos creen que son grandes políticos tan solo pensando en cómo ganan la siguiente elección. Seamos grandes políticos pensando cómo ganamos el futuro, el buen vivir para los pueblos de nuestra América. Me decía que esta era mi vida, antes que por esos azares del destino se me designara como ministro de Economía y de ahí prácticamente fuera imposible evitar servir al pueblo ecuatoriano desde otras instancias. Se demostró en esos cortos meses que estuve en el Ministerio de Economía allá en el 2005 que otra política económica era diferente, que otra forma de hacer las cosas era diferente. 20 años de la larga y triste noche neoliberal, dominados por burocracias internacionales, por países hegemónicos, se demostró que se podía hacer las cosas diferentemente y mejor. Y prácticamente fue imposible dejar de aceptar ese desafío de correr por la presidencia de la República. Tengan siempre la plena conciencia que jamás hemos buscado el poder para servirnos de él, sino para servir, pero tampoco podemos caer en ingenuidades. Tenemos graves problemas estructurales en nuestra América. Somos, y eso nos debería llenar de vergüenza, nos debería quitar el sueño, la región más inequitativa del planeta. Hay otras regiones más pobres. África, ciertas partes del sudeste asiático son más pobres que América Latina. América Latina, en promedio, la clase media mundial. En promedio. ¿Pero cuál es el problema de los promedios? Que eso esconde grandes diferencias. Es la región también más inequitativa del mundo. A los economistas nos encantan los promedios, ¿no? Dicen que el economista es un profesional que si ve a un hombre metida la cabeza en un horno hirviendo y los pies en una cubeta llena de hielo,
es capaz de decir que en promedio está bien. Entonces, en promedio América Latina es la clase media mundial, pero aquí hay gente más rica que los países ricos y más pobres que en África. Esos son los grandes desafíos, algo que no debería dejar dormir. Y eso no se va a solucionar con caridad. Siempre va a haber lugar para solidaridad, la caridad, ayudar a los pobres, pero ojalá sean pobres por motivos de la naturaleza, discapacitados, gente sola, que sufre soledad. Siempre va a haber lugar para el buen corazón, la solidaridad. Pero los pobres socioeconómicos, eso no se va a solucionar con caridad. Eso se soluciona con transformaciones estructurales, con cambio en las relaciones de poder, que nos deben de dominar unas cuantas oligarquías que nos han sometido durante siglos, poderes fácticos, entre ellos el poder económico, poderes sociales, incluso poderes eclesiásticos, sin lugar a dudas el poder informativo, que no dejen de dominar y pasar de estados burgueses a estados verdaderamente populares que representen a las grandes mayorías. Y para eso se necesita captar el poder político, que en nuestra América no es captar el poder. Ganar elecciones no es captar el poder, es una lucha diaria. Porque más aún, después de 20 años de neoliberalismo, todo estaba hecho para que el gobierno que llegara al poder siguiera haciendo lo mismo. Porque su poder estaba limitado por poderes fácticos, por instituciones que prácticamente desarticulaban al Estado. Por ejemplo, los bancos centrales autónomos. ¿Por qué bancos centrales autónomos? Es que eso es técnico y es básico para el desarrollo. Bueno, la educación es técnica y es fundamental para el desarrollo. Hagamos los misterios de educación autónoma. Que nadie se engañe. Eran tan solo las trampas para que todo siguiera igual y en función del gran capital. Los bancos centrales autónomos es para defender los intereses del gran capital, que no les quede la menor duda. Entonces, para cambiar esas inequidades estructurales en nuestra América, hay que cambiar las relaciones de poder. Y para cambiar las relaciones de poder, hay que entrar en procesos políticos. Pero el poder para servir, para transformar, no para servirse de él. Tenga la plena seguridad que por eso estamos aquí. Pero cuesta, porque les insisto, somos políticos buscando ese cambio en las relaciones de poder, esa transformación de estados burgueses representando unas cuantas minorías. Si ustedes se ponen a pensar, América Latina tenía todo para ser la región más desarrollada del planeta. Yo soy muy malo para contar chistes, pero siempre cuento este chiste en mis conferencias y como soy presidente, alguna gente hasta se ríe. Si ustedes hubieran sido un economista que venía con Cristóbal Colón en las carabelas, y felizmente en esa época no había economista, y llegaban a América, hubieran dicho que la que tenía todas las posibilidades de desarrollarse era América Latina. Aquí había civilizaciones, incas, mayas, aztecas, había tecnología, ciencia. En el norte habían tribus nómadas, teníamos mucho más riquezas. Y sucedió exactamente lo contrario. Ese es el gran enigma del desarrollo. Me he puesto a pensar esto muchas décadas y cuando tenga tiempo, y obviamente en la presidencia es difícil tener tiempo. Bueno, en mi tiempo libre como presidente, de 2 a 4 de la mañana, algún rato me pondré a escribir el enigma del desarrollo y lo que yo pienso que es clave para el desarrollo. Lo más importante para el desarrollo es lo que no se ve. Capital físico nos enseñan, ¿no? Y aquí estudiantes de economía, en los libros de economía ortodoxa. Capital físico, cantidad de trabajo, recursos naturales. El siglo XX se encargó de pulverizar todo aquello. Países que eran puro desierto hicieron florecer el desierto. Y países que eran jardines floridos desertificaron el jardín. La respuesta está en otros lados. Talento humano, ciencia y tecnología, pero no es suficiente. Proyecto nacional, cohesión social, que era lo que destruía el neoliberalismo. Adecuada institucionalidad. ¿Hasta dónde ir en el individualismo? ¿Hasta dónde ir en el colectivismo? Demasiado individualismo destruye la sociedad, que es necesario para tener un proyecto común. Demasiado comunitarismo destruye al individuo, que es necesario para salir adelante. Y ese justo equilibrio lo ponen las respectivas instituciones. Pero también, por ejemplo, cambio cultural, fundamental. Hay culturas que tienen valores que incitan al desarrollo. Hay culturas que tienen antivalores que las mantienen en el retardo, ¿no? Eludir responsabilidades, siempre echarle la culpa a terceros, siempre la culpa es del otro. Y mucho de esto tenemos en nuestra cultura latinoamericana.
también tenemos grandes valores, por supuesto. En todo caso, sin lugar a dudas, una de las respuestas para que nuestra América no se haya desarrollado fue que siempre estuvo en poder de unas minorías, pero no minorías como en otros países modernizadoras, que distribuían en función del bien común los frutos del progreso. Por el contrario, los acaparaban y los utilizaban para diferenciarse, para excluir. Y así tenemos las escuelas exclusivas, los barrios exclusivos, los clubes exclusivos y cada vez más exclusión. Y ese es el gran desafío. Y se apoderaban también del Estado por medio de sus empresas, su poder económico, su poder social, muchas veces su poder eclesiástico y también su poder informativo. Y ese es el gran desafío, transformar esos estados burgueses, representando tan solo a una minoría, en estados verdaderamente populares, representando a todas y a todos, pero al menos a las grandes mayorías y sobre todo a los más pobres de nuestros países. Y para lograr eso se requiere un proceso político. Insisto, por eso estamos aquí. Y les decía que con mucha desfachatez que cuando vengo a un centro académico me siento como pez en el agua, y cómo cuesta pasar de la academia a la política, porque hay cosas que son contradictorias con la vida académica. En la vida académica, si ustedes firman un trabajo que no lo han hecho, es plagio, pecado capital. En la vida política es signo de ejecutividad, firmar lo que uno no ha hecho, ¿verdad? En la vida académica, faltar a la verdad es el pecado capital. En la vida política, decir la verdad es el pecado capital. Pero esas cosas también estamos cambiando. Y ustedes tal vez han escuchado algunas de las luchas que tenemos en nuestro país por tratar de limitar el abuso del poder informativo. Somos los dictadores, perseguidores de periodistas, conculcadores de la libertad. Deberíamos utilizar frases gastadas, comunes, pero políticamente correctas. Si por evitar el abuso del poder informativo tengo que poner en riesgo la libertad de expresión, prefiero no tener ningún control y bienvenido dicho abuso. Y bravo, arrancan los aplausos al respetable. Pero eso es un falso dilema. No se tiene que tener ni abuso del poder informativo, ni restricción de la libertad de expresión. Se tiene que hacer las cosas con ética, profesionalismo, responsablemente. Y precisamente, como aquello no ha ocurrido en nuestros países, como claramente tenemos poderes fácticos, sin ninguna legitimidad democrática, que son los que quieren seguir dominando a nuestros países. Y recuerden, el punto de partida para el desarrollo es el cambio en las relaciones de poder. No es suficiente, hay que ser eficientes, asignar adecuadamente los recursos, pero es necesario. Es el cambio en la relación de poderes, que el poder vaya de unas élites a las grandes mayorías y que manden los representantes con legitimidad democrática, no élites que tuvieron dinero para comprarse una imprenta y publicar un periódico. Uno de los poderes fácticos que tenemos en el país son ciertos medios de comunicación que por haber tenido dinero para una imprenta o para un canal de televisión pretenden ser los grandes electores, los grandes juzgadores, los grandes legisladores e incluso el poder ejecutivo imponiendo la agenda política. Eso no puede pasar en nuestra América. Eso es necesario limitarlo para poder alcanzar el bien común y el desarrollo. Y esa es una lucha que hemos estado librando, porque además este poder informativo no se opone pues a los gobiernos de derecha a los cuales representa, se opone siempre a los gobiernos progresistas, a los que queremos cambiar las estructuras de nuestro país. Y nos bombardean con una serie de cosas, que criticar la prensa es criticar la libertad de expresión. Eso es tan ridículo como decir que criticar al presidente es criticar la democracia. Y nos recuerda bastante bien la época colonial, donde para mantenernos sometidos nos decían criticar al rey es criticar a Dios. Y todos teníamos que bajar la cabeza y seguir aceptando la autoridad monárquica. Basta ya de eso. Y no necesariamente eso lo hacen personas malas. Y eso es algo también que tienen que aprender mucho ustedes, chicos. Hay personas de buen corazón que pueden estar equivocadas.
Hay personas buenas que pueden hacer cosas malas y personas malas que pueden hacer cosas buenas. Thomas Jefferson, uno de los padres de la independencia de Estados Unidos, el principal autor de uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia, que decía en su segundo párrafo: nosotros mantenemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre nació libre, con derechos y con el derecho a la felicidad, que todos somos iguales. Qué palabras más hermosas. Pero resulta que Thomas Jefferson era propietario de al menos 200 esclavos. Thomas Jefferson era un hipócrita, un cínico, un mentiroso. No, era una buena persona, de seguro, era una buena persona. Pero en su formación no cabía que los esclavos eran seres humanos. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestras oligarquías. Eso pasa muchas veces con la gente que ha nacido, crecido, vivido en un ambiente, no entiende que, por ejemplo, derechos como la libertad de expresión, derechos para todos, no solo para los dueños de una imprenta, no solo para los que tuvieron dinero para comprarse un canal de televisión. Pero nos quieren asustar con estas cosas. Y cuando enfrentamos estos abusos de cierta prensa, y créanme que los gobiernos progresistas nos tenemos que enfrentar día a día frente a los embates de una prensa conspiradora. En Ecuador, no sé cómo sea en Perú, pero estoy seguro que no es muy diferente, 6 familias manejan los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Entienden lo que es eso? No son medios de comunicación a cargo de la congregación de las Hermanitas de la Caridad, no son medios de comunicación públicos, no son medios de comunicación comunitarios, no son medios de comunicación sin fines de lucro, son medios de comunicación, negocios privados con fines de lucro, propiedad de 6 familias con claros intereses, y lo que sabemos o no sabemos, lo que conocemos de otras personas o no conocemos, depende de lo que quieran decir o callar esas 6 familias. ¿Entienden la vulnerabilidad en lo que estamos? Por eso es necesario repensar quiénes deben ser los instrumentos, los medios de comunicación que se dediquen a esa función fundamental para una democracia, por supuesto, para una sociedad, como es la comunicación social. Y aquí viene otra reflexión, algo que obvia permanentemente la economía, sobre todo la economía ortodoxa, en su ingenuidad, ¿no?, que pretende disfrazarle de ciencia, y en verdad es un autismo científico. Por eso ya hay incluso en Francia movimientos que se llaman post-autistic economics, economía post-autista, porque una de las grandes fallas de la economía ortodoxa es hacer análisis en un vacío de poder. Largamente obvia el problema del poder. A lo sumo trata el poder de mercado. Y nos habla de oligopolios, monopolios, regulación, etc. Pero ¿y el poder en otros ámbitos? El poder social, el poder político. Entonces, la comunicación social no es un bien como cualquier otro. No son corbatas. A mí no me interesaría quién provee las corbatas en una sociedad, en un mercado. No son compadres. Para empezar, es lo que se llama un bien público, que nos afecta o beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Una mala información puede crear una guerra civil, como casi nos la crean hace un par de años por decir que la búsqueda de gas en una isla iba a espantar los peces, y la isla era de pescadores, se fueron a tomar pues el taladro, y resulta que el taladro estaba a 14 kilómetros de la costa. O sea, los peces ni con antena parabólica iban a escuchar el ruido del radar, ¿no? Pero eso llegaron a decir, y casi se provoca un enfrentamiento entre ecuatorianos. La mala comunicación, la mala información puede destruir una sociedad. La mala información, la mala comunicación nos manipula. Nos puede robar la autoestima. Nos puede bombardear con los estigmas de siempre, que somos corruptos, perezosos, e inmovilizarnos como sociedades. Y así nos seguirán dominando. Y eso es lo que han hecho muchos medios de comunicación. Entonces no se trata de un bien como corbatas, como compact discs, discos compactos. Es lo que se llama un bien público que afecta a la sociedad en su conjunto, de libre acceso. O sea, en verdad el bien público, la definición es que tiene acceso todos, y lo que yo recibo de ese bien no impide que tú lo recibas, y en este caso de un mal, si es una mala información, eso es lo que se llama, no tiene rivalidad en el consumo, es un bien
de consumo colectivo y de libre y obligado acceso. Entonces no es como vender corbatas, es algo muy serio. El que tiene la capacidad de realizar esa comunicación tiene poder, pero además se agrava porque ustedes saben que no hay 500 medios de comunicación en una sociedad compitiendo entre sí, sino que hay 5 o 6, al menos a nivel nacional. Y se agrava aún más porque esos 5 o 6 son negocios con fines de lucro, que por su naturaleza contradicen el fin social que debe tener la comunicación. Este es un problema grave el que estamos examinando. Se trata de empresas con un extremo poder, pocas empresas que pueden coludir entre ellas, pueden ponerse de acuerdo entre ellas, lo cual es la antítesis para los estudiantes de economía de la competencia que tanto invocan los neoliberales. Para mi última posesión, cuando ustedes saben que tuve una nueva constitución, yo gané las elecciones en el 2006, pero hubo un nuevo proceso electoral en abril del 2009, lo volvimos a ganar. Mi posesión en agosto del 2009, los 5 o 6 periódicos más importantes del país, todos a doble color, portada, contraportada, defensa de la libertad de expresión. Eso se supone que si hay competencia sería imposible, coludir, ponerse de acuerdo. Es decir, estamos hablando de empresas que proveen un bien fundamental para la sociedad, lo cual ya le da poder, y empresas con capacidad de coludir, lo cual le da un poder enorme. Tenemos que analizar esos problemas del poder, y de poder ilegítimo, porque les insisto, con su capacidad de realizar comunicación social, quieren convertirse en los grandes electores, decidir quién es o no es el presidente. Los grandes juzgadores, este es culpable o este inocente en base a titulares, no en base a los tribunales. Los grandes legisladores, incluso entre los grandes presidentes poniendo la agenda política. El problema del poder. Aquí tenemos un poder ilegítimo, no democrático. No tengamos miedo en hablar de estas cosas. Quitémonos ese estigma. Recordemos, criticar al rey era criticar a Dios para mantenernos en el coloniaje, ¿verdad? Aquí nos quieren seguir sometiendo con esos estigmas. No tengamos miedo de discutir estas cosas. ¿Y cuál es uno de los desafíos entonces? Algún día que llegue el momento donde los negocios privados dedicados a la comunicación sean la excepción, no la regla. Yo alguna vez hago una analogía. Es tan importante la información y la comunicación social. Lo que ustedes conocían del presidente Correa, sin conocerme personalmente, ¿quién se los contó? La prensa. Lo que ustedes creen o no creen de personas, de países que ni conocen, de realidades que nunca han visto, ¿quién se los contó? La prensa. Entonces debemos estar muy atentos a la manipulación que puede realizar ese poder mediático. Yo alguna vez se lo analogo, el hecho de informar y privatizar la información y la comunicación social, como privatizar la justicia. A nadie se le ocurriría privatizar la justicia. Creo que la acción de administrar justicia, la acción de comunicación social es igual de importante que la acción de administrar justicia. De eso depende cómo marcha una sociedad, cómo se cohesiona una sociedad, lo que creemos, lo que dejamos de creer. Gran parte de la formación cultural de esa sociedad, la generación de valores para el desarrollo, etc. Pero bien, ¿cuál es el estado actual de las cosas? Tenemos negocios privados dedicados a la comunicación social y que pretenden generar un estado de opinión en vez de un estado de derecho. El estado de opinión donde ellos mandan, el estado de derecho es donde mandan las leyes, todos nos sometemos al imperio de la ley. ¿Cómo se puede limitar estos abusos del poder informativo? Con una gran dosis de ética, con una gran dosis de profesionalismo. Pero precisamente eso es lo que falta en los medios ecuatorianos, en los medios latinoamericanos, donde brilla por su ausencia la ética, donde un político se disfraza de periodista por un tintero, un micrófono, y hace política de medios de comunicación, o incluso desfoga simples desafectos personales, amparado en un micrófono o un tintero. Y lo que más falta es profesionalismo también. Nuestros medios de comunicación son empresas familiares, heredadas de padres a hijos. No son directores profesionales, no son muchas veces periodistas profesionales. Entonces tenemos aquí un problema, y un problema serio, que tienen que enfrentarlo
las democracias de América Latina para tener precisamente aquello, verdaderas democracias. ¿Por qué les he dicho todo esto? Porque seguramente ustedes conocen los problemas que hemos tenido en Ecuador y que han sido muy distorsionados a nivel internacional. Después de 4 años de una sistemática campaña de destrucción de la reputación del presidente Correa por parte de ciertos medios y ciertos periodistas, porque yo jamás he almorzado con los directores de los medios de comunicación como acostumbraban los presidentes, porque jamás los hemos nombrado embajada como acostumbraban otros presidentes. Harto reuní a mis compañeros de proyectos políticos y les dije: miren, yo soy ser humano antes que presidente, ya no puedo permitir que se metan ni con mi honra, ni con mi familia, ni con el 30 de septiembre del 2010, donde hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador, donde el presidente estuvo capturado 8 o 10 horas en un hospital policial, donde corrió peligro la vida del presidente. Si no, vean las balas, ahí están las fotos, ahí está el peritaje, 7 balas en el capó del carro presidencial, donde hubo 5 muertos en el momento en que fuerzas leales rescataron al presidente de la República. No podíamos que gente perversa, permitir que gente perversa juegue con tan aciago día. Y como llegaron a afirmar, un periodista llegó a afirmar, un periodista mentiroso, realmente con un odio enfermizo, que el 30 de septiembre era yo el que había ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles, y que era un criminal de lesa humanidad, decidí poner, de acuerdo a la ley, procesos judiciales. Y eso nos permitió descubrir todos los tentáculos de este enorme poder. No solo el abuso del resto de medios. Por ejemplo, cierto grupo de medios llamados Diarios de América, sobre todo diarios colombianos, reprodujeron el artículo a pesar de que sabían que era calumnioso. ¿Con qué? Con el mensaje de decir: aprende, si la prensa te insulta tienes que agachar la cabeza porque si no te insultamos más. Es decir, demostrar soberbiamente el poder. Pero lo que más nos sorprendió, y aquí viene la idea central de esta conferencia, de esta intervención, es la intervención de supuestos sistemas interamericanos de derechos humanos, donde de la forma más impertinente, si ustedes quieren, deslegitimaron el sistema de justicia ecuatoriano, actuaron en base solo a una versión, como actúa la prensa. Por si acaso, a mí ningún medio de todos los que han publicado, New York Times, Washington Post, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, ninguno sabe ni dónde queda Ecuador, pero publicaban artículos enteros sobre Ecuador, sobre los procesos judiciales, sin que jamás habernos preguntado nuestra versión, sin haber cumplido el elemental deber de los periodistas de contrastar la información. Pero lo que sí preocupó grandemente y nos permitió descubrir muchísimas cosas fue la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Para empezar, resulta que la comisión tiene su sede en Washington. Ustedes saben que la comisión es creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, firmado por los gobiernos o algunos gobiernos del continente en representación de los respectivos estados en 1969, época de muchas dictaduras en América Latina. Entonces se genera esa convención, ese pacto y esa comisión en función de estados dictatoriales para proteger a los ciudadanos. Resulta que esta comisión tiene la sede en Washington y Washington no es signatario del Pacto de San José. ¿Cómo podemos tolerar esas cosas los latinoamericanos? Resulta que la actual presidenta de esa comisión es una estadounidense y Estados Unidos no es signatario del Pacto de San José. ¿Se imaginan ustedes que iría a Estados Unidos de Europa si la sede de la OTAN estuviera en Chiclayo y la presidencia de la OTAN la tuviera un peruano? Y Perú no es parte de la OTAN. No, esa es la analogía con la barbaridad que pasó desapercibida demasiado tiempo y que esta lucha nos ha permitido descubrir, evidenciar. Resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene 8 relatorías. Relatoría para los derechos de las mujeres, relatoría para los niños y adolescentes, relatoría para personas privadas de la libertad, pero solo hay una relatoría con informe independiente y con financiamiento independiente, no financiamiento que va a la comisión para repartir entre las 8 relatorías, no, financiamiento para ella solita. Se trata de la relatoría de libertad de expresión. Es que hay un derecho que tiene supremacía sobre otros derechos. Por si acaso, ese financiamiento, casi en su totalidad,
viene de parte de Estados Unidos, que no reconoce la convención, es decir, paga a una relatoría para que controle a los demás, no que lo controle a él porque él no es signatario de la convención. Y otra parte viene de Europa, que no es parte del sistema interamericano. ¿Se dan ustedes cuenta? Estamos hablando de una relatoría de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos financiada por Estados Unidos, que no es parte de la convención, y por Europa, que no es parte del sistema interamericano. Ese es el estado de cosas que hemos encontrado en el sistema interamericano de derechos humanos. Supremacía del derecho, de la libertad de expresión sobre otros derechos. Que nadie se engañe. Supremacía del capital sobre los seres humanos. Ya lo hemos visto, ya lo mencioné al inicio de esta intervención. Los bancos centrales autónomos. No, es que la política monetaria es técnica. Eso es una contradicción con la definición de política, que son juicios de valor, toma de decisiones. Pero si la política monetaria es técnica y por eso tienen que ser independientes los bancos centrales, bueno, la política fiscal también es técnica. Hagamos independientes los ministerios de finanzas. ¿Y qué más importante para el desarrollo y técnico que la política educativa? Hagamos independientes los ministerios de educación. Pura pamplina. En el fondo todo es para defender los derechos, en este ejemplo, del capital financiero. Y en el ejemplo de la relatoría de libertad de expresión nadie se engaña. Es para defender los abusos del capital detrás de los medios dedicados a la comunicación. ¿Qué hemos descubierto en esta lucha? La razón y nosotros estamos equivocados. Por último, despenalicemos la injuria cuando ellos despenalicen la pena de muerte, cuando eliminen la pena de muerte, porque eso sí es un atentado claro a los derechos humanos. Pero son cosas que ni se entienden, sino que como se hizo en tal país hegemónico esto, lo tenemos que enseguida adoptar los demás países del continente. Cuando el marco institucional, las leyes, dependen de las realidades, necesidades, historia, visiones, cultura de cada país. Probablemente allá ya no es un problema la mentira, y yo he vivido en Estados Unidos. Y una de las cosas que admiro de la cultura anglosajona es su amor por la verdad. Si un periodista mintiera, se va de ese diario y no vuelve a escribir ni en el diario de la parroquia, de la iglesia de su parroquia. En el caso que les digo, que tuve contra un medio de comunicación, en el juicio se presentaron más de 150 editoriales injuriosos. Y en ese periodo se le multiplicó por 10 el sueldo a ese insultador. Es decir, lejos de retirarlo por mentiroso, se le pagó mucho más para que siga mintiendo. Y por si acaso, dentro de las mentiras que se decían, que Correa el dictador persigue a los pobres periodistas, siempre se dijo que si rectificaban de acuerdo a la Constitución, lo que le ordena la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículos 13, 14, todo se acababa, nunca lo hicieron. Siempre se dijo que hasta el último centavo que se recibiera por indemnización iba para el Yasuní TT, el proyecto ecológico que tenemos. Nunca lo dijeron. Las versiones al mundo, Correa persigue a inocentes periodistas y Correa quiere enriquecerse manipulando la justicia. Pero nada, eso nos da más ánimo porque vemos las mentiras tremendas que publican y si tienen la razón no tienen que mentir, ¿verdad? Entonces eso nos da más ánimo para luchar. Pero le insisto, primer problema que hemos detectado, gravísimo, el sistema interamericano, totalmente tomado por la visión anglosajona. Partiendo de que la sede está en Washington, que la presidenta es estadounidense y Estados Unidos no reconoce la convención, ¿cómo Latinoamérica puede tolerar esas barbaridades? Y parten de visiones totalmente distintas. Les insisto, en la cultura anglosajona la mentira no es un problema, la mentira tiene sanción social. Uno de los problemas para América Latina es que mienten los políticos, mienten los medios de comunicación, mentimos en la cotidianidad. Y es un problema grave para el desarrollo, que crea costos. Nadie confía en el otro, hay que firmar 10.000 papeles y aún así se hace trampa. Y esos son costos de transacción, son problemas para el desarrollo. Pero además no se entiende que un mejor marco para analizar la situación de América Latina no es el marco actual pues, de los Estados Unidos, en que está imbuida esta comisión. Hay también latinoamericanos, pero con sede en Washington y totalmente influenciados por la visión anglosajona, que no es el correcto marco analítico. Un marco más analítico, más adecuado para entender lo que está pasando en América Latina en actuales momentos, puede ser la guerra civil de Estados Unidos por la liberación de los esclavos, allá en el siglo XIX. Recuerden que Estados Unidos declara su independencia en 1776, pero solo un siglo después liberan, entre comillas, los esclavos, porque se abolió la esclavitud, pero siguieron discriminados. Eso recién se supera un siglo más, aún después,
allá en los años 60 del siglo pasado. Entonces, un mejor marco para entender lo que está pasando en América Latina no es el marco actual, pues, de Estados Unidos, donde razonablemente todos tienen igualdad de oportunidades, donde el New York Times de los demócratas, el Washington Post de los republicanos. Aquí, ¿cuál es el periódico de los pobres? Un pobre, ¿dónde puede expresar su voz? ¿Dónde puede ejercer su libertad de expresión? ¿Dónde puede ser escuchado? ¿Dónde puede expresar su simpatía por tal o cual candidato? Eso solo pueden hacer los dueños del periódico, ¿verdad? Los que tienen el micrófono. Y vean, pues, lo que hacía la prensa sureña esclavista en la guerra civil. Y vean de lo que acusaban a Abraham Lincoln, de restringir las libertades, de incumplir la Constitución. Y ahora, unánimemente, Abraham Lincoln es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Pero vean lo que hacía la prensa en ese momento. Sin ir más lejos, en los 60, cuando se quería acabar con la segregación racial, cosas tan elementales como que los niños negros pueden ir a la escuela con los niños blancos, pueden utilizar los mismos baños. Vean, pues, lo que decía la prensa sureña de los estados donde había más racismo y más discriminación. Ese es un mejor marco para entender lo que está pasando en América Latina. Aquí, los gobiernos progresistas estamos liberando a los esclavos, y cierta prensa representa esa derecha que no quiere que nada cambie, que hace política de los medios de comunicación, lo cual no es legítimo en una democracia. Primer problema, totalmente cooptado por una ambición anglosajona, el sistema interamericano, que no es solo de América del Norte anglosajona, es de toda nuestra América, y gran parte de nuestra América es América Latina. Pero primer problema, el sistema interamericano de derechos humanos, cooptado por la visión anglosajona, que tiene grandes cosas, pero también tiene grandes problemas y grandes inconsistencias. Segundo problema, el ONGcismo. Esa gente está totalmente influenciada por fundaciones de ONG. Muchos de los comisionados vienen del mundo de la ONG, y con esa mentalidad infantil de Robin Hood, ¿verdad? Pelear contra los poderosos para dar a los pobres. Y de acuerdo a ese fundamentalismo, ¿quién siempre es el Satán? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el único que puede atentar contra los derechos humanos? El Estado, las autoridades públicas, los políticos. Error. Cualquier poder tiene la capacidad de atentar contra los derechos humanos. A mí se me acusaba de perseguir periodistas. Yo fácilmente les puedo demostrar que el único que he sido perseguido he sido yo. Todos los días con calumnia, todos los días con injuria, todos los días despertando para ver qué nueva mentira se le ocurrió a cierta prensa. Error. Cualquier poder puede atentar contra los derechos humanos. Y claramente el poder informativo, cuando asume roles que no le corresponden, que no son legítimos en democracia, cuando incluso desahogan sus desafectos personales, abusando de su capacidad de comunicación, está atentando contra los derechos humanos. Cuando destruye las honras de las personas, ¿alguien me puede decir en nombre de qué libertad yo tengo que aceptar que se me diga criminal de lesa humanidad y de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles cuando ni siquiera sé disparar, y cuando ese día yo soy el que casi soy asesinado? ¿Alguien me puede decir en nombre de qué libertad tengo que aceptar eso? ¿En nombre de qué libertad tenemos que aceptar que se nos diga corruptos cuando no somos corruptos, somos personas honestas? ¿En nombre de qué libertad? La verdadera libertad se basa en la verdad. Para los creyentes, hasta el Evangelio dice, la verdad os hará libres. El resto es libertinaje, es abuso del poder informativo. Pero esa es la mentalidad que existe así. Ese simplismo de que el único que puede atentar contra los derechos humanos es el Estado, el poder político, las autoridades públicas. Y se pretenden barbaridades, y esa es otra de las cosas que descubrimos, la extralimitación de funciones de esta burocracia. Los estados están obligados a cumplir lo que firmaron. Firmamos el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vean ustedes dónde dice que hay que despenalizar la injuria. No, no lo dice. Eso es criterio de la Comisión. Y tengan su criterio, pero eso no es vinculante. Vean dónde dice que se puede insultar a las autoridades públicas. Ese es un criterio bastante folclórico, que se le ocurrió a la Comisión, pero no dice la Convención, porque hay algunas posturas que dicen, sí, la injuria puede ser penalizada, pero excepto cuando es para autoridades públicas. Ahí no tiene que ser penalizada porque se atenta contra la libertad de expresión. Es decir, tenemos menos derechos que el resto de ciudadanos. Hay una gran crítica, y estamos de acuerdo con esa crítica, con los llamados delitos de desacato, que eran delitos especiales de acción pública para atentados a la honra, injurias a los funcionarios públicos. Eso daba más derecho a los funcionarios públicos que a los demás ciudadanos. Estamos en contra de eso.
Pero también estamos en contra de que se considere que tenemos menos derechos que el resto de ciudadanos. Además de que se atenta a los derechos humanos con esos folclorismos de que al presidente sí se lo puede insultar y calumniar en nombre de la libertad de expresión, es socialmente torpe. ¿O ustedes votarían por alguien que acepta que le digan corrupto, que ni siquiera se respeta a sí mismo, que ni siquiera tiene lo más valioso que tiene una persona, que es su honra, su reputación? Con esas medidas, solo los peores vendrán al servicio público, solo los peores llegarán a los puestos de dirección política. Es hasta tonto, pero son los folclorismos que se le ocurre a esa burocracia influenciada por ese ONGismo. Y viene de su fantasía, ¿verdad? Los políticos malos persiguiendo a pobres periodistas y medios de comunicación. El Estado malo, los periodistas buenos, los medios de comunicación buenos. Por supuesto que hay periodistas buenos y medios de comunicación buenos, como por supuesto que existimos políticos buenos, pero también existen políticos malos y también existen periodistas y prensa corrupta que abusa de su poder informativo y sin haber ganado media elección, solo por haber tenido unos cuantos dólares para comprar o heredar incluso una imprenta, se creen con la capacidad para poner y sacar presidentes, para manchar la honra, para hacer oposición política, para reemplazar a la derecha que ha sido vencida una y otra vez en las urnas. El segundo problema, ese ONGismo, que incluso convierte la legalidad en algo accesorio. En este problema que les digo, cuando ganamos las 3 instancias contra el periódico más poderoso del Ecuador, dictaron medidas cautelares, rompiendo todo su reglamento. Las medidas cautelares para evitar un hecho irreversible, la muerte, pena de muerte, se dictan medidas cautelares. Desconectar a un enfermo terminal, se dictan medidas cautelares. Amenaza de muerte a un periodista, se dictan medidas cautelares. En un juicio por injuria, ¿qué daño irreversible había? Y hay más de 12.000 juicios por injuria en el país. Todo era en función del poder de estos medios de comunicación, el poder del gran capital. En todo caso, descubrimos, aquí hay estudiantes de Derecho, ¿verdad? Alcen la mano los estudiantes de Derecho, por favor. Revisen la Convención Interamericana de Derechos Humanos y me dicen dónde esa convención, que es lo vinculante para los estados, lo que hemos firmado, le otorga capacidad a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dictar medidas cautelares. No existe esa atribución. Se la dieron ellos mismos en su reglamento interno. ¿Saben lo que significa eso, no? Que como si se dicta una ley aquí en Perú, que para cierta actividad del presidente, y el presidente en el reglamento se pone atribuciones que no existen en la ley. Eso es absolutamente inconstitucional. Bueno, eso es lo que ha hecho la CID. Les insisto, la mentalidad ONGista, donde la legalidad es incluso accesoria. ¿Y cuál es el tercer problema? Y el más grave también. Nadie se engaña. Nadie se engaña. Está totalmente sesgada, al menos en la parte de defensa de la libertad de expresión, por los intereses del gran capital. No es casualidad que de las 8 relatorías, la única independiente, la única con financiamiento propio, sea la Relatoría de Libertad de Expresión. Relatoría de la mujer, pueblos ancestrales, afrodescendientes, personas privadas de libertad, niños adolescentes, no, todo en conjunto, un presupuesto común que lo reparte la CID. Solo la Relatoría, financiamiento propio. Avance civilizatorio, avance científico, avance de derechos humanos, no, avance de los privilegios del capital detrás de los medios de comunicación. Esto no puede ser tolerado, esto tiene que cambiar. Y eso es lo que nos transmite todos estos mitos, ¿no? Criticar a los medios de comunicación es criticar la libertad de expresión. Criticar al presidente es criticar la democracia. ¡Absurdo! Criticar a los medios de comunicación es criticar a Dios, como cuando era criticar al rey, criticar a Dios, no se atreven a criticarlo y sigan colonizados. ¡Absurdo! La zona de libertad de expresión y derechos humanos en general, el ONGismo infantil y las influencias y los intereses del gran capital detrás de los medios de comunicación. Pero esta es parte del problema, porque realmente lo que está en crisis es el sistema interamericano en general, no solo el sistema interamericano de derechos humanos, me refiero a la propia Organización de Estados Americanos, también tremendamente influenciada por la visión anglosajona y por países hegemónicos. ¿Por qué yo tengo que ir a discutir los problemas de Latinoamérica, el problema de Honduras, en Washington? ¿Alguien me lo puede decir? Países totalmente alejados a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestra visión.
y obviamente que han utilizado a la OEA como un instrumento más de política exterior. La OEA debió desaparecer cuando abiertamente se rompió uno de sus principales instrumentos, que era el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que decía que cualquier ataque extrarregional a uno de los países de nuestra América tenía que ser defendido por todos los países. Pues bien, Inglaterra invadió las Malvinas y Estados Unidos apoyó a Inglaterra, destrozó el TIAR. ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano cuando existe un bloqueo contra un país latinoamericano de casi medio siglo, y ese bloqueo que atenta contra todo el derecho interamericano e internacional, que ha desobedecido todas las resoluciones prácticamente por unanimidad de la ONU? Me refiero al bloqueo de Cuba. Entonces, claramente nos están condicionando lo que podemos discutir, procesar en ese sistema interamericano. Claramente ha habido una presencia hegemónica, desequilibrante de ciertos países, y necesitamos un foro más nuestro. En el mes de abril se va a dar la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en Colombia. Ese es un foro de la Organización de Estados Americanos y no se le invita a Cuba. ¿Cómo podemos hablar de Cumbre de las Américas sin invitar a Cuba? Y vamos a discutir seguramente el comercio, la democracia, los derechos humanos, y no concretamos, no aterrizamos esas cosas. No se discute, se obvia el problema del bloqueo de Cuba. Se obvia un problema que debería avergonzarnos a todos los ecuatorianos, a todos los latinoamericanos, intolerable. Rasgos colonialistas en el siglo XXI en nuestra América, inaceptables. A 14.000 kilómetros y más de Londres, una colonia inglesa, las Malvinas, al frente de Argentina. Pero esos temas no se tratan en esas cumbres. Entonces, ¿para qué es la Cumbre de las Américas? Primero, para participar todos los americanos, y segundo, para tratar problemas verdaderamente de la región. Si no, ¿para qué vamos a las cumbres? Y como alguien dijo, cuidado, nuestros pueblos se cansan de que sus presidentes están en tantas cumbres y ellos en tantos abismos. Ya realmente que valgan para algo esos foros. Pero para eso se necesitan cambios profundos, un nuevo sistema interamericano. La buena noticia es que estamos avanzando en aquello. Se ha creado UNASUR, que es un proyecto integracionista global, pero que también crea espacios para procesar esta clase de conflictos. Y se ha creado la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, a partir del Grupo de Río, que demostró ser un gran foro para procesar diferencias, sobre todo a partir del bombardeo que ustedes saben sufrimos en marzo del 2008 por parte de Colombia. Coincidía que días después teníamos reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, República Dominicana, y en un día resolvimos en forma feliz ese tan grave incidente. Hay que seguir insistiendo en estos nuevos espacios. Necesitamos un nuevo sistema interamericano, pero más nuestro, sin la intervención desequilibrante de países y visiones hegemónicas. Y dentro de ese sistema interamericano, un nuevo sistema de derechos humanos, que realmente defienda los derechos humanos de todas y de todos, no solo el de los poderosos, que no esté influenciado por visiones totalmente ajenas a nuestra realidad, a nuestra tradición, a nuestros intereses, que no esté influenciado por el infantilismo de cierto ONGismo, que además es de derecha, fundaciones financiadas por los propios medios de comunicación para defender sus intereses, y muchos de esos comisionados vienen de ese mundo, sino que sepa, entienda que cualquier poder puede atentar contra los derechos humanos, no solo el poder de los estados, que no hay autoridades públicas malas por definición y periodistas y medios de comunicación buenos por definición, que puede haber autoridades públicas malas y buenas, como puede haber periodistas y medios de comunicación malos y buenos. Y por último, que defienda su razón de ser, el ser humano, y no solo los intereses del capital. A reflexionar, queridos jóvenes. Esta lucha en las últimas semanas nos ha permitido descubrir muchísimas cosas. Tengan la seguridad que yo no pretendo ser líder de nada, que tengo suficiente trabajo dentro de mi país para intentar, no aspiro, tal vez ni siquiera en mi vida, en mi periodo de vida, peor en mi periodo presidencial, que el país alcance el desarrollo. Al menos aspiro
a colocarlo irreversiblemente en la ruta de ese desarrollo y de ese buen vivir. Tengan la seguridad que tenemos suficiente trabajo adentro del país para querer convertirnos en líderes regionales, querer buscar más trabajo, pero hay cosas que son ineludibles, indispensables si queremos alcanzar el desarrollo. Y termino por donde empecé. Recuerden, el primer paso para el desarrollo es el cambio en las relaciones de poder, al interior de un país y al interior de nuestra región. Si queremos tener nuestra América, si queremos tener nuestro destino en las manos, necesitamos cambiar esas relaciones de poder también a nivel regional, y eso pasa, se lo digo con convicción, necesariamente por tener un nuevo sistema interamericano y un nuevo sistema de derechos humanos. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre. Gracias, doctor Rafael Correa Delgado, doctor honoris causa de la Universidad Particular de Chiclayo.